Bueno, vamos a empezar. La clase pasada nos habíamos quedado en que iban a hacer ustedes una investigación en el aula virtual, ¿verdad? De las propiedades de los gases ideales y cómo muchas leyes influyeron para crear una función de estado que se describe por presión por volumen igual a la constante de los gases ideales por temperatura por el número de moles, ¿sale? Este, esta investigación era para que nos ayudaran a entender un poco de los gases ideales que vamos a hablar más adelante. Yo espero que sí nos dé tiempo de verlo ahorita. Entonces, mmm, vamos a iniciar, ¿sale? Les voy a pedir amablemente que todos anoten su nombre y número de matrícula, porque recuerden que por ahí estoy pasando lista, ¿sale? Y bueno, ya después de, ahorita vamos a continuar un poquito de las propiedades de la dilatación, que es una de las propiedades que se utilizaron al principio, recuerdan ustedes, para poder medir la temperatura. Sin embargo, la dilatación es una propiedad inherente de ciertos materiales que resulta como consecuencia de incrementar la temperatura de ellos, ¿no? O disminuir la temperatura de ellos. Entonces, ahorita voy a dejar en stand-by la escala termodinámica de temperaturas y de cómo es que los gases ideales ayudaron a ella para poder después hablar un poco más a detalle. Ahorita voy a adentrarme a terminar de una vez dilatación. Vamos a ver un poco de equilibrio térmico aplicando ley cero de la termodinámica y ya empezamos con gases ideales y de ahí nos mudamos a primera ley, ¿sale? Entonces, bueno, una de las consecuencias que les comentaba es la dilatación lineal, ¿no? Que es un fenómeno que resulta en, o es un proceso de expansión, ¿no? Que sufren los materiales cuando cuando a estos se les incrementa su temperatura térmica. Estas propiedades de esta propiedad, pues la podemos nosotros predecir, es más, podemos conocer cuánto hubo de dilatación de un material al incrementarle, pues cierto intervalo, al incrementarle su temperatura, al incrementar al incrementarle su energía térmica. Entonces, hay varios tipos de dilatación según la forma del material y obviamente la dilatación va a ser distinta según el material en sí, ¿no? La dilatación depende entonces de las propiedades inherentes del material, es decir, si yo comparo aluminio con cobre, pues a la misma temperatura hago un experimento en el que coloco un trocito de cobre y luego coloco un trocito de aluminio, a la misma temperatura me voy a dar cuenta que los dos sí dilatan, pero diferente. Y este es intrínseco pues del material en cuestión. Y además, bueno, la dilatación se puede medir de diferentes tipos según la forma del material. Por ejemplo, en sólidos puede ser utilizando la propiedad lineal, si es que estos materiales están hechos a partir de hilos o hilos como tal, y entonces podemos asumir que el radio o el diámetro de esos cilindros es despreciable, ¿no? Entonces, al considerar que el diámetro de ellos es despreciable, pues únicamente consideramos que hay una dilatación lineal, ¿sí? Pero conforme el diámetro se hace importante, entonces ya no podemos estar hablando de dilatación lineal, tendríamos que estar utilizando otra propiedad, porque ahora el diámetro ya no es despreciable, es apreciable, ¿no? Y tiene un impacto importante, porque no nada más la energía se va a concentrar en expandir al metal a los lados, sino también a los dos lados al mismo tiempo, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Si hablamos de volúmenes. Entonces, pensando en que el diámetro es despreciable, podemos entonces aproximar o predecir cuál sería la dilatación lineal que sufrirían estos metales, estas barras, y este cambio de longitud, que será la dilatación, va a ser igual a la longitud inicial por delta T, donde delta T es el incremento o variación de temperatura. Pero para que esta deducción sea una igualdad, pues tenemos que igualarla asumiendo una constante, ¿no? Si yo integro la integral de
L por delta T por diferencial de T, voy a encontrar una constante de integración y por arreglos matemáticos la llamaron alfa. ¿Y qué es alfa? Bueno, alfa, sí, fíjense ustedes que si la dilatación lineal no dependiera del material, ¿cuánto nos tendría que dar alfa? Si la dilatación nada más dependiera de temperatura, ¿cuánto nos tendría que dar alfa? Con eso. ¿Sí me escuchan? Sí, bueno, es que la pregunta como que no fue como muy clara. Bueno, no la entendí. Si observamos la ecuación que está aquí, el incremento o variación de la longitud lineal de un metal o de cualquier material va a ser igual a alfa por L0 por delta T. Esa alfa, les comentaba yo, es el resultado de haber integrado esta deducción, ¿no? Esa es una constante. L0 es la longitud inicial del metal o de la barra y delta T es la variación de la temperatura. O sea, yo puedo incrementar la longitud de una barra lineal desde una temperatura inicial hasta una temperatura final y la diferencia de esas dos temperaturas es delta T. Mi pregunta es que yo al principio, mi pregunta va en el sentido de que al principio les estaba diciendo que la dilatación del lineal es una función o es una propiedad que depende de, de dos propiedades, de dos funciones más. Una es temperatura y la otra es la propiedad, o sea, que las características intrínsecas que tiene el material. Alfa, que es esa constante que están ustedes observando, es justamente una constante que es específica del material. Por ejemplo, para el cobre, alfa es igual a 1.7 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Hierro tiene otra alfa, 1.2 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. El concreto, 0.9 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Y el aluminio, 2.4 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Mi pregunta es, si la dilatación lineal no dependiera de las propiedades del material, ¿cuánto tendría que valer alfa? Sería solamente de la longitud inicial y la variación, Sí, sin tomar en exacto, cuenta la constante. exacto. Si no quieres tomar en cuenta la constante, ¿cuánto tendría que valer? Pues 1, ¿no? Sí, Entonces, sí. si la dilatación térmica, si la dilatación, perdón, lineal no depende de las propiedades del material, esperaríamos que esa constante nos diera 1. Pero se hacen los experimentos para saber la correlación de la longitud con la temperatura y observamos que tiene una pendiente. Si no hubiera una dependencia con el material, la pendiente tendría que valer 1, que es alfa. Delta T estaría en el eje de las X y delta L en el eje de las Y. Del L0 tendría que ser el punto de coincidencia con el eje de las abscisas, de las ordenadas, ¿no? Si yo quisiera construir un gráfico, delta L sería Y y de ahí es MX, ¿no? Entonces, pero resulta que encontraron una tendencia, encontraron una pendiente. Cada vez que hay una pendiente
si ustedes van a estudiar la relación de una propiedad con otra y observan una pendiente, les está diciendo que además de la propiedad que están midiendo de manera directa, existe otra que no la están observando. Y si hacen ese mismo experimento con otro material, ven otra pendiente. Y si hacen un experimento con otro material, ven otra pendiente. ¿Qué quiere decir? Pues que esa pendiente depende del material. Así es como se crearon esos experimentos y así es como ahorita todo el mundo usa la dilatación lineal. ¿Sí, jóvenes? Entonces, alfa lo asociaron con una propiedad específica que tiene el material. Vean ustedes los 4 metales que listo ahí abajo: cobre, hierro, concreto y aluminio. Y vean la fórmula, por favor, la primera que está ahí: delta L es igual a alfa por L0 por delta T. ¿Qué podemos inferir? A ver, primero, que alfa es directamente proporcional a la expansión lineal o inversamente proporcional. Repito la pregunta. ¿Cómo es la relación entre alfa y delta L? ¿Directa o inversamente proporcional? ¿Es inversamente Es proporcional? inversa. Inversamente, o sea, que si alfa disminuye, delta L aumenta. ¿Sí? No, todo lo contrario. Si alfa aumenta, delta L aumenta. Cuando algo es inversamente proporcional, es porque se encuentra como denominador en esta expresión. ¿Queda claro? Cuando algo está en el mismo numerador, entonces es directamente proporcional. Hagan el experimento. Por ejemplo, si ponemos a L0 como 1 y delta T como 1 y varío alfa, sustituyendo cada uno de ellos, van a observar ustedes que delta L es más grande si alfa es más grande. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, alfa es directamente proporcional a delta L. Entre más grande sea alfa, mayor va a ser delta L. Ahora, delta L, que habíamos dicho que es la expansión lineal, ¿es directa o inversamente proporcional con el incremento de temperatura? Inversamente proporcional. Directamente proporcional. Es lo mismo. Delta T está en el numerador. Por lo tanto, esperaríamos que este fuera igual que el alfa. Entre mayor sea delta T, mayor va a ser delta L. Si usted calienta más, esperaría que el metal se expandiera más. Si usted enfría, esperaría que el metal se dilatara menos. Son directamente proporcionales. ¿Sí esto quedó claro? Sí. Hay que estar acostumbrados a saber interpretar fórmulas, porque esto les va a ayudar cuando empiecen a desarrollar problemas a que ustedes puedan predecir: estamos aumentando alfa, pues esperaríamos que delta L va a aumentar, disminuir, etcétera. O sea, tienen que, nada más de ver la fórmula sin necesidad de hacer un experimento y les cambian alfa, no tienes que hacer el experimento, simplemente decir, claro, conforme aumenta alfa, pues sí, esperarías una dilatación térmica mayor. ¿Sí? Y lo único que harías es ver quién tiene al alfa mayor y podría ser la respuesta a una pregunta, ¿no? ¿Qué metal es el que tendría una mayor dilatación térmica? Pues los 4, ¿y cuál esperarían ustedes que tuviera una mayor dilatación térmica? ¿Quién? El aluminio. El aluminio, sí, el aluminio. El aluminio es el que tendría una mayor expansión térmica. ¿Ok? De ahí, ¿quién le seguiría? El cobre. El cobre, el hierro y finalmente el concreto. De hecho, no nos convendría que el concreto tuviera una buena expansión térmica. ¿Por qué no?
Porque todo el tiempo está expuesto al calor. Porque todo el tiempo está expuesto al calor, se fractura. Hay zonas en donde va a haber más calor, hay zonas donde va a haber menos calor. Una expansión importante, una zona calurosa, va a hacer que choque con la zona donde no hay tanto calor y entonces uno se contraiga y el otro se expanda. Y eso es muy bueno, porque va a hacer que entonces la carretera no se fraccione, no se rompa, no se cuartee, no se quiebre. Pero tampoco nos importa algo muy alto, porque entonces se va a expandir demasiado y se va a enchocar la carretera. ¿Sí? Todo tiene un sentido. El cobre, por ejemplo, ¿por qué no es recomendable poner una instalación eléctrica cuando hace calor? Ahí está la respuesta. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué es conveniente poner una instalación eléctrica cuando hace calor o cuando hace frío? Cuando hace frío, ¿Y qué va a pasar cuando haga calor? bueno, se va a expandir. Se va a expandir y no va a pasar nada, simplemente se va a aflojar un poco. Pero al contrario, si ustedes lo ponen cuando hace calor y cuando haga frío, entonces se va a romper porque se va a contraer y van a empezar a tener fallos eléctricos. Va a empezar a la luz a parpadear porque cuando haga frío, ustedes van a observar que cuando prenden el foco parpadea más y parpadea más porque el hilo está más tenso y va a haber puntos en los que se va a empezar a romper. ¿Sí queda claro? O sea, todo tiene una lógica, ¿sí? Y no tienen que, o sea, la dilatación térmica tiene un montón de aplicaciones que simplemente con ver la fórmula y ver alfas ya pueden deducir muchísimas cosas, ¿sale? Entonces, ¿podemos calcular la dilatación térmica de algún material? Sí, es sumamente fácil. Si conocemos la propiedad intrínseca, si conocemos alfa, que es la constante intrínseca de dilatación térmica del metal o del material en cuestión, conocemos la longitud inicial y conocemos la temperatura inicial y la temperatura final. Entonces podemos conocer la dilatación lineal, conocer cuánto aumentó o disminuyó la longitud de dicho metal. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, sí. Ok. Bueno, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Una tubería de cobre mide 90 metros de largo a 20 grados centígrados. ¿Sale? Eso mide 0.9 metros. Ah, no es cierto, 90 metros a 20 grados centígrados. ¿Cuál es la nueva longitud cuando a través de la tubería pasa un vapor a 100 grados centígrados? Por ejemplo, imagínense la tubería que tienen en su casa, la del boiler, ¿no? Tienen la tubería de cobre. Mide a lo mejor del boiler, del tinaco a donde conecta el boiler y del boiler a donde conecta su baño, a lo mejor son 90 metros. Sí, ustedes se están bañando y se crea un vapor. ¿Cuál será la nueva longitud que va a tener esa tubería de cobre? A 100 grados centígrados, por ejemplo, que es la temperatura de ebullición del agua, ¿no? 100 grados centígrados, pensemos. Podemos conocer delta L, ¿no? Entonces, delta L es igual a alfa L0 por delta T. Y ya sabemos que el cobre tiene un coeficiente, una constante expansión, una constante dilatación lineal de 1.7 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Por la longitud inicial, que son los 90 metros, por delta T. ¿Delta T de dónde vino? Conocemos la temperatura inicial y conocemos la temperatura final. Por lo tanto, delta T va a ser igual a 100 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Eso va a ser igual a 80 grados centígrados. ¿Verdad, jóvenes? Profe, tengo una duda. Sí. Bueno, ¿Siempre se van a restar los grados siempre, centígrados? siempre, Como, ok, siempre, siempre. Y va a ser de T2 a T1. ok. Siempre el valor 2 y menos el valor 1. 1. Para más precisamente, temperatura final menos temperatura inicial.
Es que a veces, por ejemplo, resulta que ustedes están analizando el problema, pero ahora no estás calentando el tubo, lo estás enfriando. Y estás de 80 grados centígrados a 20 grados centígrados. Ahí tu temperatura 2 son 20 grados centígrados. Tu temperatura 1 son los 80. Entonces ahí restarías 20 menos 80, eso te va a dar menos 60. ¿Ok? Y es lógico que nos dé negativo porque entonces quiere decir que estamos perdiendo longitud, porque se está contrayendo. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, Ok. Bueno, entonces delta L, si ustedes usan su calculador, verán que nos da .122 metros. Perdón, aquí el metro, la M se me fue. .122 metros. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en vez de manejar grados centígrados ocupo grados Fahrenheit? ¿Qué tendría que hacer primero? Primero hay que convertir los Fahrenheit a Celsius. Exactamente. ¿Cómo nos damos? ¿Por qué tendríamos que hacer eso? Porque la fórmula ya está establecida en grados Celsius. No, la fórmula no está establecida en grados Celsius. Yo aquí no veo un grado Celsius aquí. Más bien, alfa está expresado en grados Celsius. Alfa, que es la constante. Y muchas veces lo que hacemos cuando hacemos nuestros cálculos es que si las constantes están en ciertas unidades, es más fácil que nosotros hagamos el ajuste de nuestras unidades. Pero aquí si alfa está en Kelvin, entonces ya no voy a poder, pues no va a haber ningún problema. Entonces, en vez de hablar en grados centígrados, estamos hablando en grados Kelvin. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Doc, Ok. y por ejemplo, ¿conocemos todas las alfas, así de diferentes materiales? Así es. Ah, ok. No, sí, claro, ya hay muchísimos experimentos que se han hecho en la literatura, que se han hecho y generalmente se concentran en tablas. Casi todos los libros de termodinámica, por ejemplo, traen tablas al final, como el que les enseñé la otra vez pasada, el Jonas Engel. Ese libro trae, de veras que se los tengo que pasar. Se los voy a poner por Drive. Ese libro tiene un montón de propiedades termodinámicas hasta atrás. Por lo regular viene coeficientes de dilatación térmica, para líquidos, sólidos, gases, etcétera. O sea, vaya, ya son personas que en su momento hicieron experimentos y todo eso se concentró en tablas. Casi todo ya está documentado, todas las alfas. Pero, vamos a suponer que ustedes trabajan ustedes por ejemplo, tu papá de ustedes, alguno de ustedes, por ejemplo, su papá vende cemento. O se vende cemento, por ejemplo, para casas. Una de las propiedades que se hace para pedir el cemento es su dilatación, porque están de acuerdo conmigo que el cemento es un pegamento. Entonces, como pegamento tiene que tener cierta maleabilidad en zonas calientes, en zonas frías, cuando nuestra casa está a 20 grados centígrados, cuando nuestra casa está a 35 grados centígrados, por ejemplo, pues entonces el cemento, el pegamento que adhiere a los ladrillos, debe tener cierta flexibilidad, porque si no lo tiene, lo que va a pasar es que se van a caer los ladrillos, porque los ladrillos también se expanden y se contraen. Entonces el cemento tiene que tener una mayor flexibilidad para amortiguar esos cambios. Eso se llama ingeniería de materiales. Entonces vamos a suponer que ustedes, por alguna razón, decidieron incursionar en inventar un nuevo cemento. ¿No? Es válido. Y lo quieren probar. Bueno, una de las cosas que tendrían que hacer es ver su dilatación. Harían un concreto, como por ejemplo, lo que se hace comúnmente es que se hace un ladrillo de cemento y a ese ladrillo con longitud conocida le haces los cambios, los pasas por diferentes temperaturas y puedes ver qué tanto se dilató. Pero me van a decir, oiga, ¿y cómo voy a saber eso si no conozco alfa? Como va a ser un material nuevo, ahí tú lo que tendrías que hacer es calcular alfa. ¿Y cómo se hace eso? Pues muy fácil. Recuerde aquí esta formulita. Delta L es Y. Alfa, ¿quién es? La pendiente. L0, ¿quién es?
lo conocemos la longitud de nuestro ladrillo y podemos ir variando diferentes temperaturas. Usted puede tener un ladrillo con longitud conocida y a ese ladrillo le puede ir incrementando la temperatura e ir midiendo cuánto va variando L. ¿Y qué haría usted? Un gráfico de delta L con respecto a delta T, grafica y la pendiente es su alfa. Esa es una alfa de su material. Y ya hay en la literatura, por ejemplo, para cementos, muchos alfa. ¿Y cuáles son los buenos, los que han dado buenos resultados? Están en este intervalo de alfa. Si usted cae en ese intervalo, entonces tiene una palomita en el material que usted está haciendo. Sí, o sea, ustedes pueden estimar alfa por experimentación. O, si no lo conocemos, y ya es un material conocido, cobre, alguna amalgama, alguna aleación, ¿no? Por ejemplo, acero inoxidable, acero cromado, etcétera. Ya por lo regular, aquellas personas que hicieron este nuevo material, pues ya le hacen todas las características físico-químicas y lo reportan. Entonces ya existe alfa. No sé si contesté la pregunta. Pido, gracias. Sí. Entonces, y ya con esto conocemos delta L, que es pues 0.122 metros, ¿no? Pero la pregunta nos está diciendo cuál es la nueva longitud, no cuál es el cambio en longitud. Entonces, ¿ahí qué tendríamos que hacer? Pues si conocemos la longitud inicial, que son 90 metros, hay que sumarles a delta L, o sea, sería 90.122 metros. ¿Sí? Vean cuánto aumentó. 0.122 metros. Si lo traducimos a centímetros, son 122 centímetros. Perdón, sí, 122. No, es cierto. Son 12 centímetros. 12.2 centímetros. Es lo que aumenta. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes la tubería y la soldaste cuando estaba muy frío, el clima estaba muy frío, cuando haga calor te va a aguantar muy bien. Pero si la soldaste cuando hace calor y ahora te pasas al frío, ahí puede haber fugas. Por eso luego en casa acostumbra que hay fugas, ¿no? Y tienes que recurrir con el plomero para que te selle. Pues eso es normal, porque conforme calientas y expandes el agua y todo esto, pues constantemente el material está sufriendo una expansión, una contracción. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas con este problema? No. No. Ok. Bueno, pues aquí está justamente lo de la carretera que les decía yo, ya me lo voy a brincar. Y ahora viene el otro de la dilatación de área. Así como hay una dilatación lineal, como por ejemplo los hilos de cobre, ¿dónde podríamos aplicar la dilatación lineal? Pues se me ocurre, por ejemplo, si nosotros decidiéramos hacer un transformador de corriente eléctrica, y vamos a hacer un transformador de subida, ¿no? Donde queremos aumentar la corriente, el voltaje de salida, ¿no? Tenemos un voltaje de entrada de 12 voltios y queremos un voltaje de salida de 50 voltios. Entonces, muchos de los problemas de los transformadores es que hay muchas pérdidas por calor y entonces el embobinado, pues al tener unas pérdidas por calor se expande y al expandirse fluctúa el campo magnético. Todo lo que se hace es que, bueno, puedes calcular el coeficiente de dilatación térmica y en este caso, pues si se dan cuenta, cuando abren ustedes un transformador, pues no es otra cosa más que un embobinado de cobre. Esos son hilos de cobre, ¿no? Ahí podría ser, por ejemplo, poder calcular perfectamente la longitud del cobre en una aproximación lineal, porque ahí el diámetro de esos hilos de cobre es despreciable, es muy pequeño. ¿Vale? Pero cuando ya tenemos, por ejemplo, otras cuestiones, como por ejemplo, pues ya un grosor, un diámetro más significativo, entonces ya tenemos que estar hablando de otro tipo de dilataciones. Una de ellas es, por ejemplo, el área. ¿Sí? Yo puedo conocer, por ejemplo, la dilatación por área del material. ¿Ok? Y ven ustedes, por ejemplo, en la imagen, que yo tengo un área en particular y después, por alguna razón, vamos a suponer una lámina de aluminio. ¿No? Si estamos hablando de área, estamos hablando de láminas. Una lámina de aluminio, por ejemplo, o inclusive un muro de concreto que tiene a lo mejor un hoyo, que es una ventana, pues en diferentes temperaturas esta ventana va a sufrir un coeficiente de dilatación por área, porque se va a expandir o se va a contraer, ¿no? Y que es el resultado, pues, del material del concreto.
Entonces podemos también medir la dilatación por área en este tipo de circunstancias. Ok, vean ustedes entonces que la dilatación de área, ¿en qué va a estar de qué va a estar en función? Bueno, para tratar de entender las matemáticas que están al lado, podemos entender primero el dibujo, la imagen. Vamos a entender nosotros que tenemos, por ejemplo, W0. W0 hace alusión a que tenemos es que el W viene de weight, que es ancho. Vamos a hablar de ancho. Tiene un ancho dado, ¿no? Que es un ancho que tenía en condiciones originales, o sea, a la temperatura inicial. Ese es W0. Por lo tanto, también va a estar asociado a una longitud, ¿sí? O sea, el largo, L0. ¿Cuál sería el área del sistema? ¿Cuál sería el área del sistema? ¿Cuál es el área? Aquí está, jóvenes. Área es igual al ancho por el largo. Ahora, imaginémonos que esta lámina sufrió un incremento en su energía térmica porque lo calentamos la lámina. Entonces, el ancho va a sufrir una expansión, pero también el largo. Y entonces vamos a tener un W y L, ¿no? Que van a estar en las condiciones a la temperatura 2 o la temperatura final. ¿Cuál va a ser el área de este incremento? Pues área va a ser igual a L por W. ¿Vamos a ir hasta ahí? Sí. Ok, pero me doy cuenta que W menos W0, ¿eso qué me va a dar? Pues delta W, que es el incremento en el ancho. Y si hago lo mismo, L menos L0 es el incremento de largo. Entonces, ¿cómo podríamos declarar a L? Ah, pues la L2 o la L a la temperatura 2 o a la temperatura final, pues va a ser igual a L0 más delta T. Perdón, L0 más delta L. ¿No es cierto? Y W podría ser W0 más delta W. Pero, ¿de qué depende delta L y delta W? Ah, pues depende del material en cuestión. No todas las láminas se van a expandir de manera igual. Entonces, si existe un coeficiente de dilatación lineal, pues debe existir un coeficiente que esté asociado a la linealidad de W y a la linealidad de L. O sea, de largo por el ancho. ¿Ok? Entonces, ¿podemos ocupar esta misma coeficiente de expansión de dilatación lineal? Sí, si nada más estás asociando a querer ver el incremento de delta L o el incremento de delta W de manera independiente. Entonces, si quiero calcular L, entonces sería igual a L0 más ese incremento. ¿Y delta L a qué es igual? Ah, pues recordamos en el ejercicio pasado que delta L es igual a alfa L0 por delta T. Por tanto, L en una lámina va a ser igual a L0 más alfa por L0 por delta T. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, más o menos. Ok, bueno, y de ahí W, pues bueno, si hacemos algo análogo con lo que pasó con L, pues W entonces va a ser igual a W0 más alfa W0 delta T. Obviamente. Ah, pero yo me acuerdo que si yo quiero entonces calcular el área 2 o el área de la temperatura 2, pues puedo combinar L con W porque área es igual a L por W. Y es más, ¿puedo saber cuánto varió L en términos de W? Sí lo podemos hacer, ¿verdad? ¿Por qué podría yo combinar cuánto incrementó L en términos de W?
Lo puedo hacer porque el común denominador de la ecuación de la expresión que está aquí arriba y la expresión que está acá abajo es alfa, que es el coeficiente de expansión lineal, porque es el mismo material, es una lámina del mismo material, tanto en el ancho como en el largo. ¿Sí, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, sí. Ok, bueno. Entonces, podemos entonces establecer que L podría ser en términos de W, ¿no? Pero como tenemos un factor común, L0 aquí y L0 acá, pues sacamos el factor común y quedaría L es igual a L0 por 1 más alfa T. ¿Sí? Y W, aquí disculpen, y W quedaría igual a, otra vez hacemos la factorización y sería W0 por 1 más alfa T. Y ya tengo L y tengo W. Entonces, ¿cuál es el área 2? O el área de la temperatura 2. Si ya sé que área es igual a largo por el ancho, entonces quedaría igual al producto de L por W. Pero vean ustedes esto, que el término de arriba es igual al término de abajo. Y si lo estoy multiplicando, ¿qué pasaría? Pues quedaría L por W por 1 más alfa T al cuadrado. Aquí está. ¿Y qué es L0 por W0? Pues el área inicial. Entonces, el área final o al área de la temperatura 2 es igual al área inicial por 1 más 2 alfa T. ¿Y por qué quedaría 2 alfa T? Pues habría que expandir este binomio. ¿Sí, jóvenes? Jóvenes. Jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Tengo la impresión que no están prestando atención. Ok. Bueno, entonces la dilatación de área podemos conocerla por un cambio en el área. Porque si esta A0 lo pasamos del otro lado de la expresión, quedaría A menos A0. Y A menos A0, que es una resta de dos áreas, pues es una variación de área. Entonces la variación del área va a ser igual a este término que es A0, que es el área original, A0 por 1 sería A0 más A0 por el segundo término quedaría A02 alfa T. Después resto el término A menos A0 y quedaría delta A, pero me quedaría un término todavía que está en términos del área inicial, que es el segundo término, por eso se ve aquí así, delta A, entonces la variación de área es igual a 2 veces alfa por el área inicial por delta T. Y ven ustedes que esta expresión se parece mucho a la que teníamos originalmente para la dilatación lineal, donde delta A es igual a alfa L 0 por delta T. ¿Ya vieron? Jóvenes. Jóvenes. Sí, que están contestando por el chat. Ay, perdón, es que yo como estoy enfocado en la reunión, ay, gracias, es que yo estoy, como tengo que pasar
Tengo que pasar las diapositivas. Me es muy complicado poder ver el chat. Es que veo el chat o ya no pude. A ver, una pregunta. A ver si me están entendiendo. ¿Cómo quedaría el resultado de la expansión de este binomio que está aquí? El binomio que está aquí. Quiero que me demuestren que esto pasa a esto. Háganlo rápido en su libreta y cuando lo tengan me dicen cómo llegué a este término o por qué se tiene que llegar a este término. Háganlo y me dicen, lo tomo para la participación. Profe, entonces, ¿cuál? ¿El de la área? Quiero saber cómo llegué de este término que estoy aquí sombreando, este, Ajá. a este término. ¿Cómo se llega de aquí a acá? Ok. Y con esa deducción, quiero que vean cómo se llegó ahí y luego me digan por qué vale la pena nada más considerar este término. O sea, traten de llegar a este justificando todo. Tiene que ver con una razón matemática. Háganlo. Háganlo porque los exámenes casi de termo son puras deducciones. Aquí no es, en termodinámica son deducciones. Tiene mucha deducción. Entonces quiero que me digan el sentido común de por qué tiene sentido que esta expresión se pueda reducir a esta otra. Háganlo. Tienen 5 minutos. Lo tomo como participación. Recuerda que la participación es un punto. ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? No. ¿Ya quedó? No, no les puede demorar mucho, es simplemente es un binomio expandido, es un trinomio, cuadrado perfecto. No les puede tardar mucho. ¿Ya quedó?
Doc, se lo envié por mensaje, pero eh, bueno, ahí le expliqué qué pasó. Doc, ¿podemos activar la cámara? Usen su sentido común. Ay, pero estoy hablando y usen su sentido común. A ver, ¿por qué no se toma en cuenta el término alfa delta t al cuadrado? Todos seguramente se quedaron con que si este factor lo expandimos, quedaría área inicial por 1 más 2 veces alfa delta t más paréntesis alfa delta t al cuadrado. ¿Por qué no considerar el término alfa delta t al cuadrado? ¿Por qué no? Usen su sentido común. ¿Por qué no? Porque afectaría drásticamente nuestro resultado final. Si afecta el resultado final, entonces sí se debe tomar en cuenta. Entonces aquí la cosa es que esto está incorrecto. O sea, si algo lo afecta mucho o si lo afecta, entonces sí se debe de tomar en cuenta. Pero esta expresión dice, el tercer término no tiene caso tomarlo en cuenta. Quiero que me digan por qué. ¿Por qué vale la pena ignorar el término? Si lo voy a ignorar es porque a lo mejor no me hace ruido en el resultado. Cuando tú ignoras un elemento en una fórmula o en una ecuación es porque la contribución que hace este elemento es insignificante y se puede ignorar. Vean ustedes la transparencia pasada. A ver, voy a regresarme. Que me tengo que pasar otra vez. Vean ustedes la transparencia pasada. Todavía me voy a regresar más. Vean ustedes alfa. ¿Cuánto vale alfa? 1.7 por 10 a la menos 5. Aquí, 0.9 por 10 a la menos 5. Aquí, 2.4 por 10 a la menos 5. Ahora, voy a regresar. Vean el término que estaría al cuadrado. Alfa delta t al cuadrado. ¿Cuánto valdría alfa si estuviera al cuadrado? Si es un término que está por 10 a la menos 5, ¿cuánto valdría al cuadrado? ¿Cuánto, jóvenes? Pues por 10 a la menos 10. Y un término que está por 10 a la menos 10, ¿es relevante o no es relevante? No es relevante. ¿Para qué me voy a andar complicando la vida usando una expresión que a lo mejor va a ser mucho más exacta, pero sin ese término tengo un resultado aproximado bastante cerca a lo real? Por eso se ignora. ¿Sí? O sea, hay que aprender a identificar qué términos, porque vamos a llegar a términos muy gigantescos, sobre todo,
y que tenemos que aprender a prescindir de ellos si no nos están aportando nada. Entonces vean ustedes que el término alfa por delta t al cuadrado nos daría un término, un resultado muy pequeñísimo, que si nos quitamos ese término, nos hacemos ese término, el resultado que vamos a tener va a ser muy parecido al real. ¿Sí? Y podemos entonces prescindir de él. Por eso, el área de una expansión, de una dilatación por área, pues puede reducirse a esta expresión, que va a ser igual al área inicial por 1 más 2 veces alfa delta t. ¿De acuerdo? Y entonces delta t va a ser igual a 2 veces alfa por el área inicial por delta t. ¿Sí, jóvenes? Sí, Bien, contesten, porque me siento que no me están poniendo atención. Bueno, entonces, de ahí viene el otro, que es, ok, si existe una dilatación lineal y existe una dilatación por área, pues debe existir una dilatación volumétrica, ¿no? Es natural. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que estar considerando? Pues tenemos que estar considerando el largo, el ancho, ¿y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Lo alto. La altura. Exactamente, la altura. Entonces aquí ya tenemos un nuevo componente que es h. A ver, tienen 5 minutos para llegar a la expresión de la variación de volumen. Pónganse a trabajar. Quiero que me lleguen a esta deducción. Y ahora sí considero el punto. Háganlo. Demuéstrenme que llegamos a esta expresión. Si ya entendemos las deducciones anteriores de cómo hicimos el área, llegar a la expresión de dilatación por volumen es regalado. Háganlo. ¿Listo? ¿Cómo les dio? ¿Cómo les dio?
jóvenes. Adolfo Ángel, ¿cómo te dio? Ok, nada más queda Mario, quitas, a ver, aquí hay una confusión. No quiero saber cómo pasar de este, ay, no quiero pasar cómo no quiero saber cómo se pasa de este término a este otro, porque eso es muy fácil, solo se despeja. Yo quiero saber cómo se llegó a este término. Tienen ustedes que deducir esta expresión matemática. ¿De acuerdo? Quiero saber cómo se llegó a esa expresión matemática. ¿Ya lo tienen? Ok, Adolfo todavía no. César, ¿cómo nos quedó? Yo, Doc, realmente ya me confundí. De hecho, la anterior la entendí más o menos cuando la explicó usted, pero esta creo que tiene que ver con beta, ya que es el triple de A, pero no sé cómo ajustarlo, no sé cómo explicarlo. Ok. Fátima. Ok. Kareli. Gareli. Guadalupe y de ahí. José Luis Espinosa Morán. Gracias, Guadalupe. José Luis. Aún no, ok. Karen. Aún no lo consigo, profe. Todavía no, profe. Leslie. Hay algunos que no están, ¿verdad, Leslie? Ok. María Guadalupe. Ok. Sofía. Wendy. Ok. Bueno, lo que yo entendí es que, por ejemplo, para que sea beta, sea 3 veces A, es por la lógica de un cubo que se multiplica 3 veces los lados. Por ejemplo, para un cubo, lado por lado, entonces es 3 veces. Y para que beta sea igual a 3 veces A, bueno, para que 3 veces A sea igual a beta, ocupándolo en la fórmula, pues es beta por el volumen inicial por delta T. Pero ¿cómo llegaste a esa expresión de beta por volumen inicial por delta T? O sea, ¿cómo llegaste a esa expresión Porque son los datos que usando L, W y H? porque ya lo habíamos obtenido de la fórmula anterior, porque necesitamos obtener, bueno, necesitamos los datos de, como nos había dicho, que largo por ancho
Y respecto a eso es lo que es alfa y que multiplicaríamos 3 veces para obtener un volumen, porque en la fórmula pasada eran figuras de 2 dimensiones y volumen es para 3 dimensiones. Ok, pero yo necesito que me lo demuestre así como me lo dijo matemáticamente. Se puede porque si seguían por la lámina pasada, si seguían por el experimento pasado, ya nada más tenemos que considerar ahora otro elemento que es h, que va a estar en términos de alfa, ¿no? Y entonces podemos deducir una expresión que va a ser delta b igual, a ver, si una expresión lineal es igual a alfa, una expresión cuadrática es 2 veces alfa, pues una expresión volumétrica va a ser 3 veces alfa. Y ya acá nada más usaron beta por poner una notación, que beta es igual a 3 alfa. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, podemos calcular o conocer la dilatación volumétrica, la dilatación superficial o la dilatación lineal, identificando la relación que guardan las constantes del material por lo que vamos a analizar, si es lineal, superficial o volumétrico, por el incremento de temperaturas. ¿Sale? Bueno. Ahora viene un ejemplo. Fíjense ustedes. Ay, aquí se me movió horrible. Aquí voy a poner así. Ok. No, es que esto. Es que se mueve horrible. Ay, Dios mío. Ay. Ok, bueno. Vamos a tratar ese. Ok. Dice, un vaso de precipitados Pyrex de 200 centímetros cúbicos se llena hasta el tope con glicerina. O sea, ven ustedes que aquí tenemos un matraz. Ah, no, perdón, es un vaso de precipitados, pero realmente la traducción quiso decir matraz, es un matraz. Pyrex de 200 centímetros cúbicos, ¿sale? Aquí está, 200 centímetros cúbicos, y se llena hasta el tope con glicerina. O sea, lo vamos a llenar totalmente con glicerina hasta ras, ¿no? Hasta rozar completamente hasta saturar completamente el matraz. Luego el sistema lo vamos a calentar de 20 a 80. Quiere decir que se llenó de glicerina a 20 grados centígrados y va a ser un volumen dado ahí. Cuando se calienta a 80 grados centígrados, resulta que la glicerina se derrama, ¿no? Y es natural porque está sucediendo un proceso de dilatación. ¿Ok? ¿Cuánta glicerina se desborda del contenedor? Bueno, pues resulta que la glicerina tiene un coeficiente de dilatación volumétrico que es igual a 5.1 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1. Aquí está. Ese es beta. Para poder encontrar cuál es el volumen, ¿sí?, que se desborda, ¿qué necesitamos saber? Pues el delta B o el volumen final, y ya después por diferencia sabremos el volumen que se derramó. ¿Sí me siguen, jóvenes? Sí, doctor. Ok. Y entonces, bueno, por la expresión anterior sabemos que el volumen va a ser igual a 3 veces alfa. ¿Sí? O sea, delta B va a ser igual a 3 veces alfa por el volumen inicial por delta B, por delta T. Entonces, esa beta es 3 veces alfa, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí es donde ya vi el error. Ajá, ok. Entonces, yo puedo conocer, por ejemplo, cuánto sería el volumen que se derramó de glicerina, porque ya conozco la beta, ¿no? Y puedo saberlo. Si conozco el volumen inicial de la glicerina y conozco la variación de temperaturas de 20 a 80 y conozco cuánto vale beta, ya pudiera yo saber cuál es el cambio de volumen que va a sufrir la glicerina. ¿No es cierto? Porque sería entonces igual a el volumen de la glicerina
o sea, el delta B de la glicerina, va a ser igual a beta de la glicerina, aquí está, beta de la glicerina, por el volumen inicial de la glicerina, aquí está, por delta T. Pues ya está fácil, pero no sería una respuesta correcta. ¿Por qué no sería una respuesta correcta? ¿Por qué nada más si lo calculo así? Digo, tengo todos los datos, temperatura inicial, temperatura final, conozco la beta de la glicerina y ya sé la fórmula, puedo calcular directamente el delta B, que es la variación de volumen. Pero, ¿por qué no es correcto el resultado? Jóvenes, ¿por qué no es correcto el resultado? No puede ser. A ver, Sofía Telles, ¿por qué no es correcto el resultado? Jóvenes, ¿por qué no es correcto el resultado? Porque daría a 0. No puede dar 0, porque va a haber un volumen diferencial. O sea, Bueno, entonces solamente ese volumen es el que se estaría tomando en cuenta, porque las otras dos se están restando tal cual están. ¿quiénes otras dos? Por ejemplo, el volumen inicial está en las dos partes. Entonces, si lo ¿Pero cuáles resta, dos pues da a partes? 0. ¿Cuáles dos partes? Ahí en la fórmula que tiene beta G por Ah, ok, BV. pero, es cierto, solo si la beta fuera la misma en un término que en el otro. Pero ven ustedes que una dice BG y la otra dice BP. ¿Qué quiere decir BG y BP? La de glicerina y la otra es del Pyrex. La de glicerina, el otro es del Pyrex. A ver, si yo quisiera nada más conocer cuál es el cambio volumétrico que sufre la glicerina, pues voy a obtener una respuesta, sí, pero resulta que la glicerina está en un contenedor Pyrex, que también el contenedor se va a dilatar volumétricamente, porque también va a aumentarse su temperatura de 20 a 80. Si yo nada más dijera, a ver, calculen la variación volumétrica de la glicerina en un material desconocido e ignórese el coeficiente, ignórese el volumen, la dilatación volumétrica del material, pues entonces lo que haría nada más es algo bien sencillo. Ah, pues delta B de la glicerina va a ser igual a la beta de la glicerina por el volumen inicial de la glicerina por delta T. Pero estamos en un contenedor que conocemos y que es Pyrex, y Pyrex tiene un valor beta. Pero ahí en el problema, bueno, no lo dan, pero ahí alfa del Pyrex es igual a 0.3 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Casi por lo regular, cuando son materiales sólidos, por ejemplo, hierro, cobre, madera, corcho, etcétera, el valor que ustedes encuentran habitualmente no es beta, el valor que ustedes encuentran habitualmente pues es el coeficiente de dilatación lineal. ¿Qué tendríamos que hacer para poder saber cuál sería la variación volumétrica del material? Multiplicar por 3, ¿no? Porque tiene que ser el triple de la... Exacto, multiplicar por 3 y con eso ya tenemos beta del Pyrex. Ahora, usted puede hacerlo de manera independiente, conocer cuánto vale la variación volumétrica de la glicerina, por un lado, y luego hacer ese mismo análisis, pero ahora haciéndolo con la variación volumétrica del Pyrex. Y usted va a tener un valor de delta B de glicerina y un valor de delta B de Pyrex. Entonces, la cantidad que se derramó de glicerina va a ser el resultado de la diferencia de esos cambios volumétricos.
de esas variaciones volumétricas del volumen de glicerina menos el volumen del Pyrex. Aquí se nos está dando una expresión ya generalizada. El volumen desbordado va a ser igual a el cambio de dilatación volumétrica de la glicerina menos el cambio de dilatación volumétrica, aquí estoy, del Pyrex. Pero estas expresiones se pueden reducir más porque ambas parten del mismo volumen inicial. Acuérdense que la glicerina se llenó a ras. Entonces, ambos parten del mismo volumen inicial y ambos son calentados en igualdad de condiciones, de 20-80. Por lo tanto, este primer término que estoy aquí resaltando, este primer término es factor común de este otro. Entonces, lo único que quedaría es que el volumen desprendido, el desbordado, es igual al cambio de los coeficientes de dilatación volumétrica de la glicerina menos el Pyrex por el volumen inicial por delta T. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí. Ok. Bueno, entonces ya que conocemos eso, pues nos da un valor de 6.01 centímetros cúbicos, que es lo que se estaría derramando al incrementar la temperatura de 20-80 ese sistema. ¿Sí, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ok, de ahí, bueno, ya con esto terminamos, ya nada más me falta a mí aquí, ley cero, ya. Pero, entonces quiere decir que vean ustedes que podemos considerar un montón de aplicaciones de la ley cero de la termodinámica como resultado de incrementar la energía térmica de un cuerpo, porque al incrementar la energía térmica de un cuerpo, va a haber un incremento en su energía cinética, y al haber un incremento en su energía cinética, este va a expresar propiedades macroscópicas como la dilatación térmica, ¿sí? Como la dilatación lineal, la dilatación volumétrica, y que muchas de estas fueron usadas para medir de manera indirecta una propiedad de estado fundamental que es la temperatura, que habíamos acordado que era el índice o un medidor de la energía cinética o de la energía térmica en un sistema. ¿Verdad que sí? Luego, aprendimos también que en base a la forma en cómo se mide la temperatura, pues puedes tener diferentes escalas. Las originales o las que se iniciaron fue utilizando la aproximación del mercurio y utilizaron como referencia el punto triple del agua con el punto de fusión y el punto de vaporización, o sea, 0 grados centígrados y 100 grados centígrados como referencia, y así en el sistema inglés y así en el sistema anglosajón. Y de ahí hubo la necesidad inclusive también de crear un cero absoluto de temperaturas, considerando la propiedad de los gases perfectos, de los gases ideales, ¿no? Ok. Y ya de ahí, bueno, la dilatación no nada más sirvió en ese momento para poder medir de manera indirecta la temperatura de un sistema, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Y nos ayuda para poder diseñar inclusive sistemas donde podemos hacer uso de la dilatación, sea la dilatación en sus diferentes versiones, según sea lineal, superficial o volumétrica. ¿Sí, jóvenes? ¿Dudas hasta aquí? Jóvenes, ¿dudas hasta aquí? No, profe. No. Ok, todavía me queda un poco de tiempo. Ahorita esta parte está muy sencilla, pero se nos va a ir complicando un poco. Es importante que nos vayamos acostumbrando a aprender a leer fórmulas. Es importante que vayamos aprendiendo a ir entendiendo los sistemas, ¿ok? Porque vamos a empezar con la aplicación de la ley cero de la termodinámica y yo necesito que esto quede pero bien entendido, porque si no, olvídenlo. Vamos a empezar con procesos adiabáticos, isocuásticos y
son un poco más complicados, ¿sí? Que es aplicaciones de la primera ley. Entonces, si estas cosas básicas no nos quedan claras, vamos a meternos en un problema, ¿sí? Entonces, voy a continuar con la siguiente. Voy a continuar con la aplicación de la ley cero de la termodinámica, así como tenemos aplicaciones como lo habíamos visto, cuando hacemos uso de materiales, pues también podemos nosotros saber, predecir cuál será la temperatura final que tiene un sistema. Por ejemplo, imaginémonos que yo tengo en casa una olla express, ¿ok? Y que esta, pues, al momento de cesar el fuego, me registra una temperatura, por ejemplo, de 100 grados centígrados, ¿sale? Y se me ocurre vaciarle, por ejemplo, pues a lo mejor 1 kilo de hielo, que estaba a menos 20 grados centígrados. Entonces mezclo el cubo de hielo de menos 20 con el agua que está a 100 grados centígrados. Y los dejo ahí en el tiempo hasta que yo observo que ya no hay variación de temperaturas. ¿Hacia dónde viaja la energía térmica? ¿Del sistema caliente al sistema frío o del sistema frío al sistema caliente? Del frío al caliente. ¿Del frío al caliente viaja la energía térmica? Del caliente al frío. Es del caliente al frío. En termodinámica, siempre un cuerpo más caliente es el que tiene más energía térmica. Un cuerpo frío es el que tiene menos energía térmica. Entonces, al ponerlos en contacto entre sí, va a haber una transferencia de energía del cuerpo caliente al cuerpo frío. ¿Cómo se transfiere esta energía? ¿Cómo sucede esta transferencia energética? Bueno, el mecanismo de transferencia de energía de un sistema caliente a un sistema frío puede ser por varios mecanismos. Uno de los más importantes que vamos a ver ahorita es el calor. El calor es una manifestación de energía, es un mecanismo de transferencia energética, ¿sí? De un sistema caliente a un sistema frío. ¿Y hasta cuánto se va a estar transportando esta energía en forma de calor? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la temperatura del sistema caliente y la temperatura del sistema frío sean la misma. Entonces se dice que llegamos a un equilibrio termodinámico, un equilibrio térmico. Y estamos aplicando directamente la ley cero de la termodinámica. Y con eso podemos saber, por ejemplo, la transferencia de calor que ocurren en los cuerpos. Esto parecería irrelevante, parecería muy trivial, un experimento muy sencillo, pero es la base fundamental de los balances de energía. Base fundamental. Vamos a alcanzar a ver balances de energía, jóvenes, y vamos a ver esto. Yo por lo regular lo que hago es que dejo que ustedes diseñen un reactor y lo tienen que diseñar en función a los conocimientos que generaron en el transcurso y tienen que saber, por ejemplo, elegir un material como cobre, acero inoxidable, galvanizado y demás, y lo van a hacer haciendo sus balances de energía hasta que tengan un valor óptimo de transferencia de calor, ¿sale? Entonces, por eso esto es muy importante y que quiero que... Ahorita es sencillo el tema porque, bueno, estamos arrancando, pero por favor presten atención, ¿sale? Bueno, entonces, además de que los sistemas, o los materiales se calientan o se enfrían y que manifiestan una propiedad que es la dilatación térmica, hay otros materiales que manifiestan, por ejemplo, una propiedad que les caracteriza, como lo caracterizaba la constante de dilatación, ¿no? Térmica. Esta otra constante le llamamos capacidad calorífica. Cuando hablamos de capacidad calorífica, es una forma de entender que también un material transfiere calor y además
qué tanto retiene ese calor. ¿Sí? Y esto va a depender de las características del material. Entonces, voy a poner aquí. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que vamos a ver ahorita? Bueno, vamos a empezar a definir qué es calor, cantidad de calor, y que el calor, como es un mecanismo de transferencia energética, este puede tener, pues obviamente, unidades de energía. Por eso puede estar expresado en calorías, kilocalorías, julios, PTU y demás. ¿Sale? Además, vamos a aprender a poder escribir la capacidad calorífica específica, que es la que le estoy comentando, dependiendo del material, y poder resolver ganancias o pérdidas de calor en función de las características de dicho material. ¿Vale? Además, cuando ya está implicado procesos o cambios de fase, como yo les ponía en el ejemplo al inicio, si agarras hielo y lo pones en una olla express caliente, estamos teniendo cambio de fase, porque el hielo o parte del hielo se está fundiendo, ¿no? Hay un proceso de fusión y entonces el hielo sólido, el agua sólida pasa a agua líquida. Pero resulta que no es lo mismo entender la termodinámica que ocurre cuando hay un cambio de fase a únicamente cuando ocurren incrementos de temperatura sin cambios de fase. Entonces vamos a empezar primero a entender como el comportamiento que tienen los cuerpos cuando solamente hay un incremento o pérdida de temperatura y luego cuando se están considerando cambios de fase. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? No. Ok, si tienen alguna duda me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿ok? Bueno, entonces les decía yo que la unidad de calor pues va a estar referida, por ejemplo, a la caloría. ¿Pero qué es una caloría? Bueno, la caloría es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 gramo de agua, 1 grado centígrado. ¿Sí? O sea, es la cantidad de calor que yo requiero para poder incrementar en 1 grado centígrado 1 gramo de agua. ¿Sí? Esa es la caloría. Ven ustedes que esta unidad está en función, en referencia al agua. ¿Sale? Entonces, 10 calorías, como está aquí el ejemplo, pues van a elevar la temperatura de 10 gramos de agua en 10 grados centígrados. ¿Ok? ¿Jóvenes? Sí. Ok. Sí. Bueno, ahora entonces, ¿qué es una kilocaloría? ¿Sería el equivalente a 1000 calorías? Es el equivalente a 1000 calorías. ¿Sale? Por lo tanto, es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua 1 grado centígrado. 10 kilocalorías, bueno, son 10 kilogramos de agua en 10 grados centígrados. ¿Sí, jóvenes? Sí, Entonces podríamos deducir que una kilocaloría es exactamente igual a 1 grado centígrado. Una kilocaloría sería igual a 1 kilogramo por grado centígrado. ¿Sale? Una Ok. caloría sería 1 gramo por grado centígrado. ¿Sale? Ahora, también están los BTU, porque si existe una unidad anglosajón, pues debe haber una unidad británica. En la unidad británica, que es el equivalente, pues le llamamos el BTU. ¿Sí? De hecho, esa es la abreviatura de Unidad Térmica Británica. ¿Sí? Nada más que sus siglas en inglés. Ahora entonces esta se define como la cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de 1 libra de agua, que es el equivalente, 1 libra de agua, en 1 grado Fahrenheit. La analogía es la misma.
10 BTU, entonces sería la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 10 libras de agua en 10 grados Fahrenheit. ¿Sale? Desafortunadamente, como estamos utilizando unidades que no están en el Sistema Internacional de Unidades, o sea, todas las unidades que no están declaradas en el Sistema Internacional de Unidades, pues es lógicamente que son unidades que están en desuso, pero muchos de los equipos, muchos de los instrumentos que se venden comerciales, sobre todo de origen británico, de origen europeo, o si ustedes compran, por ejemplo, un autoclave europea, pues las unidades que se manejan por la exportación, perdón, por la importación de equipos, pues mantiene todavía unidades en el sistema inglés, ¿ok? Entonces es importante que tengamos una noción que a pesar de que ciertas unidades ya están en desuso precisamente porque no están en el Sistema Internacional de Unidades, es importante tenerlas en cuenta precisamente para conocer estas equivalencias, ¿no? Y podamos operar un equipo que por estar en unidades inglesas, pues no nos vaya a nosotros a sorprender, simplemente un sistema de conversión de unidades. ¿Sí, jóvenes? Sí, Doc. Ahora, en el Sistema Internacional de Unidades, ni la caloría ni los BTUs son unidades reconocidas. La única unidad reconocida en el Sistema Internacional de Unidades es el julio. ¿De acuerdo? Porque el julio es el que viene equivalente a unidades de kilogramos y unidades de metros. ¿Vale? Entonces es el julio. ¿De acuerdo? Siempre vamos a preferir utilizar julio, pero tenemos que aprender a utilizar sus equivalencias. He aquí algunas. Una caloría es igual a 4.186 julios. Una kilocaloría, pues nomás recorran 3 ceros, son 4.186 julios. Un BTU, 778 libras masa. FT-LB es libras masa, libras por pie. Y o bien, un BTU es equivalente a 252 calorías. Pero si conocemos cuánto vale la caloría julio, entonces un BTU es igual a 1055 julios. ¿Sale? Hay que tomar en cuenta estos cambios de unidades. ¿De acuerdo? Ahora, ya aprendimos que la temperatura, pues es un índice, es un censo de la cantidad de energía térmica que tiene el cuerpo. Y el calor, entonces, es el mecanismo que resulta de poder transferir esta energía térmica de un cuerpo a otro. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende el calor? Bueno, si el calor es un mecanismo de transferencia energética, ¿de quién cree que depende el calor? De la cantidad de materia. Depende de la cantidad de materia. ¿Y la temperatura depende de la materia? Pues sí, ¿no? Porque está relacionada con... Sí, por ejemplo, usted está a 20 grados, usted está a 37 grados centígrados, suponiendo. ¿Ok? ¿Y hace 10 años usted estaba en menos temperatura? En teoría no. Pues no, porque a pesar de que usted creció por el proceso de crecimiento natural, usted sigue manteniendo su temperatura corporal. A ver, ¿qué temperatura usted tenía cuando tenía 4 años? La misma, ¿no? Entonces, ¿la temperatura depende de la masa? No. No. No, entonces... Acuérdense de nuestras primeras clases cuando estábamos definiendo que la temperatura es una función de estado que no depende de la masa. Por lo tanto, es una propiedad intensiva de la materia. Pero el calor sí. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos analizando la jarra de agua? Cuando teníamos una jarra chiquita de agua, no me acuerdo qué temperatura, y una jarra más grande a la misma temperatura, están a la misma temperatura, diferente masa. Pero cuando se adiciona sobre hielo, una deshace más hielo que la otra. ¿Por qué? Porque una transfirió más calor que la otra. ¿Por qué?
porque una tiene más agua que la otra. Entonces, el calor depende de la masa, pero la temperatura no. Con este concepto, ¿cómo considerarían el calor? ¿Creen que el calor sea una propiedad del sistema? Sí, ¿Sí? Mi propiedad es calor. Sí, yo también digo que sí. Pues no. El calor no es una propiedad que tenga un cuerpo. El calor, como estamos definiéndolo, es un mecanismo de transferencia energética, pero eso no lo hace una propiedad del sistema. Todos los sistemas transfieren energía térmica por calor, pero eso no significa que tengan la propiedad de calor. Es que por simple termodinámica, un cuerpo con otro ganan o pierden energía térmica en función de una transferencia de energía que es calor, pero el calor no es una propiedad, es un mecanismo, es un proceso, es un medio. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el calor depende de la masa. Entonces, además de que es un mecanismo, no es una propiedad, es un mecanismo que depende de la masa, es un mecanismo extensivo porque depende de la masa. Por eso, el calor no se considera como una propiedad y mucho menos como una función de estado. Por ejemplo, imagínense ustedes que están en un contenedor y este contenedor tiene paredes adiabáticas. Quiere decir que es un contenedor que, donde te está rodeando en el vacío. Ustedes están en el vacío. ¿Ok? Y yo quiero medir qué tanto incrementó la temperatura de la pared. Tú estás en contacto con la pared por vacío. ¿Hay una transferencia de calor? Recuérdense de nuestras clases de cuál era la definición de sistema aislado. ¿Hay transferencia de calor? No, se mantiene estable. No, se va a mantener a la misma temperatura. Entonces, ¿el calor es una propiedad del sistema? No, ¿verdad? Es un mecanismo. ¿Ok? Y esto es lo que hace que el calor no sea considerado una función de estado. Por eso el calor no es una función de estado. ¿De acuerdo? Eso es una pregunta de examen, ¿eh? Entonces, sino más bien el calor es una manifestación energética que se da por las condiciones del medio. Si yo estoy al vacío, no transfiero calor. Ahí la transferencia de calor es nula, es cero. Pero si estoy en un sistema cerrado, con paredes térmicas, pues es natural que va a haber un proceso de transferencia energética. ¿Sí? Es cosa muy diferente. Ok. Ahora, aquí este experimento está muy bonito, porque vean ustedes, tengo dos experimentos, obsérvenlos. Tengo dos experimentos, uno está a 20 grados centígrados y el otro está a 22 grados centígrados. ¿Sale? El primero está a 20 grados centígrados. Luego, pues puedo incrementar la temperatura del sistema y pues si incremento la temperatura del sistema, obviamente va a incrementar la temperatura. ¿De acuerdo? Si yo aplico la misma cantidad de calor para cada uno de estos dos sistemas, si yo aplico la misma cantidad de calor para el sistema de arriba, que es el que tiene 600 gramos, y el de abajo, que es 200 gramos, me doy cuenta que uno se calienta más que el otro. El que se calienta más es el que tiene menos masa, porque incrementa más su temperatura, aumenta hasta 30, de 20 a 30, mientras que el otro que tiene más masa, aumentó menos su temperatura.
¿Cómo se explica eso si apliqué la misma cantidad de calor? Porque como hay menos cantidad de masa, entonces se calienta más rápido toda la masa y entonces la temperatura puede seguir creciendo. Pero como la otra tiene más cantidad de masa, se tarda más y entonces el calor tarda más todavía en dispersarse y acumularse, por así decirlo. Así es, entonces el calor es un mecanismo, ya lo definimos, no es una propiedad, y con este experimento queda más que claro que el calor depende de la masa. ¿Sale? Muy bien. Pero no todas las sustancias, por ejemplo acá, para que este experimento fuera válido, ¡ay, diablos! Ya se me estoy pasando. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí porque ya me pasé 8 minutos y no me dijeron nada. Le vamos a dejar en capacidad calorífica. Nada más quiero terminar con algo. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Bueno, este experimento fue válido porque en los dos experimentos, en el de arriba y en el de abajo, mantuve la misma sustancia, agua. ¿Este experimento hubiera sido válido si aquí hubiera puesto agua y aquí hubiera puesto alcohol? No los puedo comparar porque son dos sustancias diferentes. Entonces, yo hago el mismo experimento, pero ahora jugando con diferentes sustancias, por ejemplo, agua, por ejemplo, alcohol, por ejemplo, cetona, por ejemplo, benceno, etcétera, me voy a dar cuenta que según las características del material, unos se van a calentar más rápidos que otros. Y eso entonces indicaría que además de la masa, debe haber otra propiedad que está jugándose y que no lo hemos visto, que tiene que influir en la transferencia de calor, pero que tiene que ser específico del material. Y a eso le encontraron algo llamado como capacidad calorífica, que es la capacidad que tiene una sustancia, ¿sí?, para elevar, ¿qué tan rápido? ¿Sí? Una sustancia eleva su temperatura 1 grado. Algunas sustancias van a requerir más calor y otras menos. Por ejemplo, el agua requiere 1 caloría, pero otra sustancia en igualdad de condiciones no va a requerir a lo mejor 1 caloría, a lo mejor requiere media caloría, otras van a requerir 3 calorías. Bueno, este índice, este censo, esta variación le llamaron capacidad calorífica. Y le vamos a dejar aquí, ¿sale? Porque ya me pasé. ¿Ok? Nos vamos para matemáticas. Bueno, si tienen alguna duda, me lo pueden decir la próxima clase. Voy a subir al rato ejercicios para esto, ¿sale? Entonces les voy a pedir que vamos a salirnos todos y ahorita les voy a mandar el link de la otra clase. ¿Sale, jóvenes?